Muy bien, Dios les bendiga, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar nuevamente en su casa, amén. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta escuela dominical, poner en las manos del Señor nuestro servicio y que prácticamente sea Dios tomando el control absolutamente de todo, amén. Vamos a orar en esta. Señor, te damos gracias en este día porque tú has sido bueno, Padre, porque tú eres bueno. Y tú has mostrado tu amor y tu misericordia hasta el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nos has permitido estar un día más en tu casa. Gracias por la vida de nuestros hermanos que estamos aquí presentes. Gracias, Padre, por aquellos que vienen en... Gracias, Señor, porque tus bendiciones hasta el día de hoy han sido innumerables, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que al día de hoy se muestra en nuestras vidas, día a día, Señor. Sin importar nuestra actitud hacia ti, sin importar, Padre Celestial, absolutamente nada, sino que tú, sobre buenos y malos, Padre, derramas tu amor, tu misericordia día tras día. Te damos gracias porque somos bendecidos, Padre, somos favorecidos de parte tuya, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por cada bendición. Ayúdanos a valorarla, Señor, ayúdanos a aprovecharla y a disfrutar todo lo que has creado para nosotros, Dios. A darte gracias por lo que tenemos, estar agradecidos aún por lo que no tenemos al día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos este servicio, Padre, que da inicio desde ya. Te ponemos en tus manos, Padre Celestial, esa escuela dominical, te ponemos en tus manos el servicio. Sea tú glorificándote en todo momento, Padre, en nuestras vidas, saciando toda necesidad, supliendo cada necesidad desde nuestro interior, Padre, en lo espiritual hasta lo exterior, quizás, Señor, que nos haga falta. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tomes control absolutamente de todo lo que se lleva a cabo desde este momento y en todo momento sea tu nombre glorificado, Dios. Ayúdanos a exaltarte, a bendecirte, mi Dios amado, que podamos poner en alto tu nombre, Padre Celestial, que podamos nosotros también dedicarte tiempo de calidad, Señor, y darte ese lugar, ese tiempo para ti, Dios. Ayúdanos a estar enfocados en buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor amado, en oración, en alabanza. Que podamos, Dios, en todo momento, con nuestra vida misma, Padre Celestial, poder rendirte una ofrenda agradable delante de tu presencia. Que este tiempo que pasaremos en este lugar, Señor, dedicándote este día a ti, lo aprovechemos minuto a minuto y podamos estar enfocados, Dios, hacia lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Ayúdanos a tener un corazón receptible, ayúdanos a tener una actitud correcta en tu casa, Dios, en tu presencia, y ayúdanos en todo momento, Dios, a aprovechar al máximo minuto a minuto que estaremos disponiendo el día de hoy, dedicándolo a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea dada la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a darle continuidad a lo que es el estudio, a la serie de temas que hemos estado viendo acerca de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y como ya lo hemos venido diciendo, la vida del Señor Jesús tiene un significado demasiado importante para nosotros, su vida aquí en la tierra, y tiene un impacto para nuestras vidas de una manera que ha trascendido a lo largo de los tiempos. Si hay algo que queremos resaltar en estas clases, en estos temas, es de que todo tuvo un propósito en la vida de nuestro Señor Cristo, desde su venida, cada acción que Él llevó a cabo, y no voy a cansar de recalcarlo porque cada vez que uno indaga un poco más acerca de su vida, su trayectoria en esta tierra, uno va encontrando cosas nuevas y cosas que de alguna manera impactan nuestra vida porque la forma en cómo el Señor trabajó, cada proceso, cada etapa, cada situación, todo ello fue con un propósito, todo ello fue intencional. Nada de lo que pasó en el Nuevo Testamento acerca de la vida de nuestro Señor Cristo, nada fue una casualidad, nada fue algo, se dio así, así sucedió y prácticamente no tiene ningún fin, ningún propósito, no, sino todo lo contrario. Toda la forma en cómo Él vivió, la forma en cómo Él nació,
el lugar donde nació, los padres que tuvo, prácticamente todo tenía un propósito, todo tenía un propósito. De hecho, va a llegar un momento donde estudiaremos el nacimiento del Señor Jesús, cómo cada etapa que Él vivió, desde el embarazo de María, desde su nacimiento, cuando es presentado en el templo, la ofrenda que se ofrece cuando es presentado en el templo por Él, todo tiene una razón, todo tiene una razón. Por ejemplo, si nos vamos a la vida del Señor Jesús cuando Él nace, dice la Biblia que Él nace en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y ahí se cumple cuando dice la palabra del Señor, el mismo Dios tabernaculizó cuando vino a la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra tabernaculizó cuando el Señor Jesús vino a la tierra? Cuando prácticamente Dios mismo vino a la tierra en forma de ser humano. Cuando dice tabernaculizó, es que Dios se preparó un cuerpo, se preparó una tienda, porque nacen tabernáculos es preparar una tienda, donde se celebra esta fiesta, la familia. Entonces el Dios mismo prepara un tabernáculo, prepara una tienda en esta tierra, que es el cuerpo del Señor Jesús, y entonces es donde se convierte el Dios encarnado, que habitó entre los hombres. Entonces se da cuenta, todo eso tiene un significado, tiene un propósito y tiene un porqué. Ahora dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús nace, José y María van y lo presentan al templo. Y cuando lo presentan, ofrecen la ofrenda más humilde que se puede mencionar en el libro de Levítico. Y dice la palabra de Dios que cuando presentan a Jesús, presentan un par de tórtolas. Y la ley enseña que cuando una familia no tuviera que presentar al Señor una ofrenda grande, presente por lo menos, o la ofrenda más pequeña, es que presentaran un par de tórtolas como sacrificio al Señor o como una ofrenda al Señor, prácticamente por esa familia que no tenía los recursos, que no tenía las finanzas, tenía un ganado grande, pero la ofrenda más pequeña y más humilde que podía presentarse era un par de tórtolas. Y esa fue la ofrenda que José y María presentaron cuando fueron y llevaron al Señor Jesús a presentarlo al templo. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que el Señor Jesús en todo momento, desde su nacimiento, su presentación templo, fue una actitud de humildad. Y esa es la actitud que el Hijo de Dios debe tener. La humildad que tuvo el Señor Jesús. Al grado que su humildad fue tan grande o tan notoria que la ofrenda que se presentó cuando Él nació y lo llevaron al templo fue un par de tórtolas. Entonces por eso yo le digo, todo lo que pasa en la vida del Señor Jesús prácticamente no es un azar, no es una coincidencia. No es algo porque, es que así pasó por azares del destino, por cuestiones de la vida. No, todo tenía un plan y todo tenía un propósito. Ya hemos visto parte de lo que fue su vida en la tierra. Vamos a ver ahora lo que es la trayectoria de lo que llevó a su muerte, ¿verdad? Y cómo fue a cabo su muerte y todo ello. Pero aún así, cada paso, cada proceso que él atravesó en su muerte, todo ello conllevó a un propósito y una razón del porqué de las cosas. Hoy vamos a ver parte de lo que fue otro de los puntos que tuvo que ver en su muerte, ¿verdad? Pero que de alguna manera tanto su muerte como la vida son inseparables, ¿sí? No podemos separar uno del otro porque si separamos, es que la vida fue así, la vida es esta la que llevó el Señor Jesús, pero su muerte fue otra cosa. No, todo tenía un propósito y todo está ligado una cosa con otra, porque la vida del Señor Jesús, al tener un propósito y su muerte también, todo va de la mano y todo nos trae una enseñanza a nosotros y todo trae un resultado de beneficio para nuestras vidas. Yo le preguntara a usted, ¿la vida del Señor Jesús tiene un propósito y un beneficio para nuestra vida? La respuesta es sí. Ahora, si yo le digo, ¿la muerte del Señor Jesús tuvo un propósito para nuestra vida y un beneficio para nosotros? La respuesta es sí. Entonces, por ende, la muerte del Señor Jesús y su vida tienen prácticamente una cuestión que van ligadas y todas ellas son inseparables. Todas ellas me refiero a la vida, la muerte y aún la resurrección del Señor Jesús. Entonces todo va ligado y no se puede separar una cosa de la otra y decir, es que esta fue una cuestión de trabajo, esta fue otra y esta fue otra. No,
Toda esa trayectoria del Señor Jesús desde su nacimiento, de hecho, desde antes de su nacimiento, su trayectoria en su vida, su muerte, su resurrección, todo tiene un propósito para nosotros. Y todo nos lleva a nosotros a lo que es nuestra vida, Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús dice la Biblia que Él muere, pero dice la Biblia que Él murió, pero fue primicia de muchos de los que morirían. Y la resurrección también de igual manera fue primicia de muchos que en su momento resucitarán acorde a los tiempos establecidos en la palabra del Señor. Amén. En algún momento miraremos un estudio de lo que son las resurrecciones que habla la Biblia. ¿Qué resurrección es la que entra el creyente? ¿En qué resurrección entra? ¿Y cuántas resurrecciones después de las resurrecciones de los creyentes? ¿Cuántas resurrecciones posteriores habrá? Entonces, de alguna manera, el ver el punto de que el Señor resucita es una enseñanza que nos deja muy claro a nosotros que la tumba no es la finalidad del Hijo de Dios. No es un fin, sino es el inicio de una etapa distinta en la vida del creyente, donde el creyente en algún momento disfrutará de lo que es la vida eterna, aquel que haya muerto en Cristo. Amén. Porque la palabra es bien clara y dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y la doctrina de la resurrección, que Pablo la deja muy clara, 1 Corintios capítulo 15, habla también de la resurrección de los creyentes. Entonces, de alguna manera, la resurrección del creyente es el inicio a una nueva etapa, pero una etapa que es la eternidad. Habrá quienes no moriremos en esta carne y nos tocará experimentar la vida eterna, pero sin resurrección de los muertos, porque no nos tocará, o quizás algún momento a algunos no les tocará esa etapa de morir en esta carne, ¿no? Pero para los que murieron, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Entonces, que esos que murieron en Cristo resucitarán y serán transformados y llevados al cielo para disfrutar su nueva etapa, pero una etapa que es eterna. Misma etapa que disfrutaremos o disfrutarán aquellos que hayamos o hayan quedado en vida. Amén. Por eso es que es inseparable la muerte del Señor Jesús y su vida. ¿Okay? Muy bien. El Señor Jesús que fue inmaculado, que murió por nuestros pecados, porque Él nunca conoció pecado. Nunca conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Sin pecado, pecado limpio, totalmente sin mancha de... Ajá, sí, sí, sí. Así es, una perfección prácticamente. Ok, dice 2 Corintios 5, 21, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. ¿Ven? Es la versión lenguaje actual. Reina Valera dirá de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora, yo le hago una pregunta y la hago al aire, ¿no? No me responda ahorita. ¿Tuvo un propósito el que el Señor Jesús se haya convertido o se haya hecho pecado o haya cargado nuestro pecado? Aunque Él no hubiese cometido un pecado, hubiese pagado de esa manera por el pecado de toda la humanidad. Y la respuesta es sí. Tuvo un propósito, y el propósito es que hoy usted y yo tenemos un beneficio por la acción que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra del Señor que en Él fueron depositados los pecados, la maldición del ser humano, la maldición del pecado fue depositada en Él.
Y entonces fue así como Él pudo pagar por el pecado suyo, por mi pecado, el pecado pasado, el pecado futuro y aún el pecado presente. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús, su vida fue un sacrificio perfecto. ¿Por qué un sacrificio perfecto? Porque la palabra del Señor dice que Él fue sin pecado y por lo tanto se le considera que tuvo una vida inmaculada, prácticamente sin nada de cual fuera él acusado delante de Dios de haber cometido tal o cual pecado. Entonces, de alguna manera, Él da la vida por la humanidad, paga por el pecado de la humanidad, y en esa cruz del Calvario se le hizo el cuestionamiento. No lo menciona la palabra tal cual, sino yo lo hago de alguna manera parafraseándolo. Se le hace el cuestionamiento: ¿estás dispuesto, Jesús, a dar tu vida por el pecado de toda la humanidad, hacerte pecado por la humanidad, hacerte maldición por la humanidad y cargar toda esa culpabilidad en ti para que ellos sean completamente limpios y justificados por lo que tú vas a hacer? Y el Señor Jesús simplemente dijo: me declaro culpable de todo eso, aunque Él no había cometido ningún pecado, ninguna falta. Entonces, la vida del Señor Jesús, ¿cómo pudiésemos acomodar o cómo pudiésemos nosotros ver cómo es que su vida fue un argumento válido para que Él pudiera hacer esta acción? Bueno, es por eso que yo le decía, es imposible separar su vida y su muerte, porque ambas tenían un sentido y tenían un propósito para nosotros. Y es que la vida del Señor Jesús, cuando Él atravesó su trayectoria en esta tierra, prácticamente dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él tuvo que experimentar todas las condiciones del ser humano, tuvo que haber atravesado todas las condiciones que un ser humano puede llegar a atravesar. Yo le hago una pregunta: ¿Él atravesó de la tristeza? Claro. ¿Atravesó y experimentó la traición? También experimentó la traición. Él experimentó el no tener que era un recurso financiero en sus manos. Claro, porque si usted recuerda, cuando llegaron y le pidieron los impuestos, él no traía con qué pagar los impuestos en ese momento. Y mandó al apóstol y le dijo: ¿sabes qué? Vete al río, porque no tenemos para pagar los impuestos que nos están pidiendo aquí. Vete al río, y ahí en el río ve y saca un pez. Y dentro del pez habrá una moneda. Y esa moneda tráela y con esa pagaremos los impuestos. Entonces él no traía dinero en ese momento. Entonces mandó, fue el apóstol, obedeció, sacó el pez. ¿Cuál pez? Tenía que haber sacado, ¿no? Al que miró que se estaba ahogando, al que miró que estaba así como que le estaban haciendo primeros auxilios, ¿o qué? Él fue al río y dijo: pues aquí hay uno, ¿no? Y agarró el pez y le sacó la moneda. Exactito así como el Señor le dijo, así sucedió. Entonces fue, sacó el pez, le sacó la moneda y fue y se la entregó al Señor. Le dijo: mira, ¿qué hay en la moneda? No, pues del lado está el César y del otro el valor de la moneda. No, pues hay que pagar al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Así que aquí están mis impuestos y el tuyo también. Y ahí está. Prácticamente quédate con el cambio, ¿no? Y pagó los impuestos en ese momento. Entonces el Señor Jesús tuvo muchas experiencias en donde de alguna manera denota que no era un personaje que venía de una familia adinerada. No era un personaje que venía de una familia acomodada, que tenía 16, el ¿no? O sea, venía de una familia humilde, porque dice la palabra del Señor que José trabajaba y ejercía el oficio de carpintero. Entonces, el Señor Jesús con todo eso nos enseña que Él atravesó todas las etapas que el ser humano puede llegar a atravesar. Desprecio, el enojo, porque Él también se enojó, ¿cierto o no? Llegó a la casa y miró a los mercaderes ahí vendiendo, ¿no? Haciendo negocio dentro de la casa del Señor y haciendo negocio con las cosas de Dios. La palabra que Él llegó y volcó las mesas. Dijo: esta debe ser la casa de oración y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones, donde venden lo que no les corresponde vender. Casi hasta los miro ahí las personas vendiendo ahí: venga y oramos por usted, ¿no? Y venga y la botellita de aceite ungida y qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que pudiesen haberse estado vendiendo en ese momento. Entonces, de alguna manera el Señor llega y hace un acto de justicia en ese momento. Pero la vida del Señor Jesús nos habla
mucho de cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser el dominar nuestro temperamento y cada día caminar acorde a lo que es los pasos y las instrucciones que Él nos dejó en su palabra. Cuando llega su muerte y Él decide cargar en Él todo el pecado de la humanidad, la culpabilidad, la maldición de la humanidad, la maldición del pecado, prácticamente en ese momento Él está tomando la condición suya y la condición mía, cargándola en sus hombros, pero sabiendo cómo es nuestro comportamiento como seres humanos, conociendo nuestra condición pecaminosa, conociendo lo fáciles que somos de persuadir para hacer lo malo, conociendo lo fáciles que somos para cometer actos de injusticia, conociendo la debilidad que tenemos en nuestro corazón de dañar a uno de nuestros propios hermanos sin ni siquiera tener un acto o un pensamiento de conciencia y pensar y premeditar antes de hacer las cosas. Él conocía nuestras condiciones. Él sabía cómo era nuestra forma de ser. Entonces, así como prácticamente somos todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, hablando de la iglesia a nivel internacional, aún así Él decidió llevar prácticamente toda esa culpabilidad en la cruz del Calvario, aún conociendo cómo somos todos nosotros. ¿Usted cree que el Señor sabe cómo es usted, cómo soy yo, cómo es el hermano de allá, de Roma, de Italia, de Nicaragua? ¿No se puede imaginar? Claro, Él sabe nuestras condiciones. Y de alguna manera, aún así, Él decidió llevar toda esa culpabilidad en sus hombros, en la cruz del Calvario, para morir por usted, para morir por mí, y darnos una oportunidad de redención, y darnos la oportunidad de la justificación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es justo el día de hoy? La respuesta es sí. Delante de Dios, del Padre, yo soy justo, porque Él no me ve a mí, sino que ve a Jesucristo, el justo, que abogó por pecadores. Nos ha hecho justos del Padre. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a lo mejor usted se mira al espejo y no se mira tan justo. A lo mejor usted se mira a sí mismo y recuerda sus acciones de ayer, de antier, de lunes, y a lo mejor usted dice, no, es que la neta yo no soy tan justo. La verdad yo no soy justo para nada. Pero ¿qué tal si volteamos al cielo y le preguntamos al Padre, Padre, ¿tú me miras justo? Y Él va a decir, claro que sí. Yo te miro justo, porque tú has sido justificado por mi Hijo Jesucristo. Y yo no te miro a ti, sino que yo miro a mi Hijo, quien dio su vida o fue el intermediario entre el Padre y los hombres. ¿Sí? Y es por eso que por medio de Jesucristo, usted y yo hemos sido justificados. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Tendrá entonces relación la muerte del Señor Jesucristo y su vida, que las podemos ver por separado? La respuesta es no, porque son prácticamente, va alineado todo en un mismo propósito para nosotros. Todo va alineado en un mismo propósito. Todo va prácticamente coordinado y va en pro de un objetivo, y era la redención, la justificación del ser humano. Por eso es que la muerte, desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su muerte y su resurrección, todo tiene un propósito ligado. Por eso es que son inseparables una y de la otra. Amén. Muy bien. Otra cosa que nos conviene recordar es que toda su vida aquí en la tierra fue una vida de sacrificio personal. Lo que le mencioné hace un momento, Él se hizo pobre por nosotros, a fin de que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Vamos a ir a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, allá adelantito. Dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. ¿De qué manera con su pobreza pudiésemos haber sido ricos? ¿Quién por la pobreza de alguien se hace rico?
los hijos de Dios únicamente. ¿Ven? Solamente los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, teniéndolo todo, siendo dueño de todo, poseyéndolo todo, renunció a todo eso en un plano para poder ofrecer a nosotros la oportunidad de ser enriquecidos con su pobreza. Él vino a este mundo, dijo, aquí yo no tengo prácticamente nada, ¿verdad? Teniéndolo todo, decidió venir en esa actitud, en esa imagen de hombre, ¿verdad? Y dejando de lado prácticamente su poder, su autoridad. Obviamente nunca renunció a ello, pero no lo ejerció en su trayectoria en esta tierra. Por eso las personas le decían, a ver, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el enemigo le decía en algún momento, ¿no? Cuando lo llevó a un pináculo grande, alto, le dijo, lánzate al abismo, o sea, de cierta manera mandará a sus ángeles para que tu pie no te tropiece en piedra, ¿no? Y te rescatará y prácticamente te librará del mal. Entonces, de alguna manera, el Señor tenía esa autoridad, el Señor Jesús tenía esa autoridad. ¿Podía hacerlo? Claro, claro. Aquí en la tierra era hijo de Dios, pero de alguna manera era el mismo Dios viniendo a esta tierra y habitando entre los hombres. Entonces, de alguna manera, Él podía haber hecho un montón de acciones contra todos sus agresores, contra todo lo que estaba sucediendo, pero aún así Él renunció a todo ese poder, dejó de lado todo ese poder, dejó de lado toda su autoridad y decidió pasar esa etapa de ser humano, de habitar entre los hombres como un mortal, poseyéndolo todo, pero al mismo tiempo no poseyendo nada, teniendo autoridad sobre todo, pero al mismo tiempo como hombre no teniendo autoridad sobre nada. Y así vivió en esta tierra, y así vivió su trayectoria en este mundo, y así fue la forma en cómo Él decidió permitir el proceso de llegar hasta la cruz del Calvario, hasta su muerte. Y de esa manera nos dio mucho que ganar a nosotros. Por eso hoy usted y yo cantamos, ¿verdad? Mas el rico sin Cristo es pobre, y los pobres con Cristo somos ricos. Porque a lo mejor en esta tierra no podemos poseer muchas cosas materiales, ¿verdad? No podemos poseer muchas riquezas, muchas fortunas, no podemos hablar de tener muchas empresas y todo ello, pero un día cuando estemos en la eternidad y en el reino de nuestro Dios, tendremos muchísimo más y 1000 veces más de lo que pudimos haber tenido en esta tierra. ¿Ven? Porque fuimos hechos ricos con su pobreza. Con su pobreza fuimos enriquecidos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, ya vamos a terminar. Entonces, como por su pobreza hemos sido enriquecidos, ahora nosotros pues tenemos prácticamente una victoria segura. Amén. ¿Por qué? Porque